El transatlántico más grande y moderno de la época choca contra un iceberg en su viaje inaugural y termina hundiéndose. Suena como la historia del Titanic, pero es la historia del Titán, escrita 14 años antes. El relato escrito por Morgan Robinson tiene un gran número de similitudes con la tragedia del Titanic, y todas son totalmente escalofriantes. Ambos constructores, tanto en la realidad como en la ficción, calificaron sus embarcaciones como insumergibles e indestructibles. Al igual que en el Titanic, el Titán era el barco con exceso de lujos para pasajeros millonarios de la más alta sociedad europea y estadounidense. Hasta en su construcción fueron muy similares. Los dos portaban 3 hélices, 2 mástiles y un sistema de comportamientos estancos semejantes. Ambos tenían un tamaño muy parecido, el Titanic con 277 metros y el Titán con 244 metros. Además, el Titán de Robinson solo disponía de 24 botes salvavidas, que eran insuficientes para salvar la vida de los más de 2500 pasajeros y miembros de la tripulación que iban a bordo. En el caso del Titanic solo tenían 20 botes salvavidas, que también resultaron insuficientes para todo el número de pasajeros a bordo. Algo mucho más sorprendente es que ambos emprendieron su primer y único viaje en abril. En el caso del Titanic, golpeó el iceberg cuando viajaba a una velocidad de 23 nudos, mientras que el Titán lo hizo a 25 nudos. Y finalmente, ambos barcos viajaban por el Atlántico Norte y se hundieron aproximadamente 600 kilómetros al sur de Terranova. Aunque no todo fueron similitudes, también hubo claras diferencias entre la novela y la historia real. El Titanic impactó contra el iceberg en perfectas condiciones de navegación, mientras que el Titán lo hizo en medio de condiciones climatológicas adversas. En la historia real pudieron salvarse 711 personas y en la ficción tan solo sobrevivieron 13. Aunque ambas tragedias ocurrieron en el Atlántico Norte, los viajes fueron en sentido inverso. Mientras que el Titanic viajaba de Europa a Estados Unidos, el Titán zarpaba de Estados Unidos a Europa. Nadie puede decir a ciencia cierta si se trata de una extraña serie de coincidencias o si se trata de algo mucho más enigmático. Sin embargo, esta no es la única premonición literaria de Robinson. También escribió otra novela en la que pronosticó un futuro conflicto entre Estados Unidos y Japón, que curiosamente arrancaría con un ataque marino por sorpresa de los asiáticos a instalaciones norteamericanas. La historia coincide con el enfrentamiento entre ambos países y el ataque de Pearl Harbor por parte del país asiático. El único detalle es que la historia fue escrita 27 años antes de que el conflicto real sucediera. Nuevamente, algunos creen que se trata de una mera casualidad, pero otros sostienen que Robinson escribió el libro como predicción de lo que sucedería años después. Ahora es fácil decir que quizás el trágico destino del Titanic pudo haberse evitado si alguien hubiese prestado atención a los detalles de la historia de Robinson, pero aquella madrugada de 1912 ocurrieron muchos errores que, de no haber sido así, hubiesen marcado una gran diferencia entre lo ocurrido. Desde la decisión que tomó el capitán de esquivar el iceberg, haciendo que se impactara en una zona muy frágil y que esto ocasionara que se inundara inmediatamente, ya que algunos expertos aseguran que en caso de haberse impactado de frente, el daño no hubiese sido tan fuerte. Por otra parte, la señal de evacuación fue dada alrededor de una hora después del impacto, haciendo todo mucho más difícil. Claramente, el número de botes salvavidas para un número de pasajeros tan grande fue otro error, pero en esa época esa cantidad era considerada legal. Pero aunque los botes eran insuficientes para todos los pasajeros, se pudieron haber salvado muchas personas más si tan solo hubiesen llenado los botes a su capacidad máxima. Algunos botes zarparon con solo 12 personas a bordo, de las 40 que podían llevar. Además, el personal del barco no contaba con binoculares que les permitieran detectar objetos frente a ellos, e incluso el tamaño del timón era muy pequeño para un barco tan grande. En fin, son tantos errores que influyeron en el trágico final de aquel poderoso barco, que supuestamente no se podía hundir bajo ninguna circunstancia, y que terminó hundiéndose en menos de 3 horas.